Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la comisión de investigación, con la sesión del día de hoy, de 25 de septiembre. En primer lugar, pues procederíamos a la aprobación del acta de la sesión anterior, que fue la del pasado 18 de septiembre de 2025. Se podría aprobar por asentimiento, si ustedes lo consideran, salvo que haya algo que tengan que considerar. Vale, pues se aprueba por asentimiento. El segundo punto del orden del día sería la comparecencia del doctor en física nuclear, don Manuel Fernández Ordóñez, bienvenido, para exponer en su opinión la vulnerabilidad y fortalezas del sistema eléctrico español. En este caso, esta comparecencia, el compareciente tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para hacer su exposición. A partir de ahí comenzarán el turno de portavoces por un tiempo máximo de 10 minutos. Después habrá otra intervención de 20 minutos del exponente pues, para contestar las preguntas y finalmente habrá un tiempo de 5 minutos para cada portavoz pues, para concluir la sesión. Así que, dándole la bienvenida de nuevo, tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez por el tiempo de 20 minutos. ¿Ya está el micrófono? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por la invitación a esta comparecencia en la que espero poder arrojar algo de luz y poder ser de ayuda, desde luego, en la ardua y compleja labor que tiene esta comisión, ¿no? Yo creo que no es necesario mencionar la importancia crítica que la energía tiene para las sociedades modernas, para las sociedades avanzadas, y en particular la nuestra, y la electricidad es una parte muy importante del complejo sistema energético. Y en el sistema eléctrico español se han hecho muchas cosas muy bien y se ha hecho alguna cosa no tan bien, ¿no? Y es un poco lo que voy a tratar de poner de manifiesto hoy. Fíjense, en 5 años España ha duplicado la potencia eólica y solar, ha cerrado la mayor parte del carbón y se han logrado recortar de manera muy apreciable las emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Esto tiene cosas positivas y tiene también cosas negativas, como iremos viendo. Porque disminuir la contribución de combustibles fósiles y aumentar la penetración de renovables no es una tarea sencilla. Y además hacerlo sin que el sistema pierda resiliencia y se ponga en riesgo la seguridad de suministro tampoco es tarea sencilla. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Voy a tratar de exponer, por tanto, lo que es el objeto de mi comparecencia, que es, en mi opinión, cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema eléctrico español. Y vamos a comenzar por las fortalezas. Y yo creo que la primera fortaleza que conviene mencionar es la enorme capacidad de integración de renovables a gran escala que tiene nuestro sistema, ¿no? Yo creo que España ha demostrado que es capaz de integrar un volumen muy grande de energía eólica y solar en el sistema. En 2024, la renovable variable eólica y solar produjo en torno a 100 teravatios hora, lo que es el 41,5% del mix eléctrico español, con unas emisiones cercanas a 27 millones de toneladas de CO2, lo cual es un mínimo histórico en España, gracias a las renovables y gracias a la energía nuclear. Este desempeño nos coloca unos 10 puntos por encima de la media europea y dentro del grupo de los 7 u 8 países con mayor integración de renovables de todo el continente. Otra de las fortalezas del sistema es el abaratamiento de precios en el mercado mayorista. El diseño marginalista del mercado, como todos ustedes saben, pues hace que tecnologías que tienen costes variables bajos, como la eólica y la solar, desplacen a otras tecnologías más caras del mercado y con creciente frecuencia sitúen el precio del mercado mayorista cercano a cero o incluso con precios negativos, que ya hemos visto. De ahí que España esté mostrando precios mayoristas muy competitivos y habitualmente en la franja baja de los precios europeos. Pero hay dos precisiones que es necesario hacer en este punto. La primera es que el precio de mercado mayorista no se traslada directamente a las facturas de los consumidores ni de la industria, porque tenemos peajes, cargos, impuestos y costes de política energética que están metidos dentro de la factura. Y la segunda es que una presencia recurrente de precios cero o negativos pues va a tensionar la viabilidad económica de nuevas inversiones. Ingresos nulos significan menos capacidad para amortizar las inversiones, para recuperar costes fijos y, por tanto, va a suponer un freno a la inversión si todo sigue igual. Otra de las fortalezas de nuestro sistema es que es flexible, es muy flexible. Tenemos un sistema eléctrico con una enorme flexibilidad que se sostiene fundamentalmente en 3 pilares. El primero, que tenemos un mix muy diversificado que permite abastecer la demanda en cualquier situación. La segunda es que tenemos unas interconexiones, que son escasas, luego hablaré de ello, que permiten exportar excedentes cuando conviene e importar cuando es necesario, lo cual amortigua oscilaciones de precios y reduce vertidos en las renovables. Y el tercer pilar es que tenemos un almacenamiento por bombeo
que desplaza energía de horas caras a horas baratas y que además aporta servicios de ajuste de gran valor para la estabilidad del sistema. Esta flexibilidad que tiene nuestro sistema pues, permite corregir desajustes entre generación y demanda sin comprometer la seguridad. Les puedo asegurar que si no tuviéramos interconexiones, si no tuviéramos almacenamiento por bombeo, los vertidos de renovables serían muchísimo mayores de lo que son. El corolario, por tanto, de esto que estoy diciendo es muy claro. En la siguiente etapa que estamos ya viviendo, de la evolución eléctrica, vamos a necesitar todavía más flexibilidad. Es decir, más capacidad de interconexión con Europa, más bombeo, más almacenamiento y una potencia síncrona que dé robustez al sistema. Otra de las fortalezas de nuestro sistema es que nuestra red es fiable. Los indicadores objetivos sitúan la red española en niveles de excelencia. En 2024, tanto la energía suministrada como el tiempo medio de interrupción fueron excepcionalmente bajos y la disponibilidad de activos se mantuvo alrededor del 98%. Son cifras también en la parte alta de las redes europeas, demostrando que tenemos un sistema robusto si se opera de manera correcta. Otra de las fortalezas que quiero mencionar es el poder de generar tracción industrial de nuestro sistema eléctrico. La creciente demanda de conexión por parte de la industria indica que España es percibida como un emplazamiento atractivo para la inversión. Esto es una fortaleza y es a la vez una debilidad. Es fortaleza porque unos precios mayoristas competitivos son una ventaja comparativa y es debilidad porque la materialización de toda esa demanda exige redes preparadas, exige tramitaciones ágiles y marcos contractuales estables que no tenemos. El reto es convertir, por tanto, ese interés internacional, ese interés inversor, en inversión efectiva. Y debemos alinear la política industrial con la política energética y podríamos consolidar entre todos España como un polo energético e industrial europeo. A pesar de las evidentes fortalezas del sistema que acabo de mencionar, el sistema tiene también debilidades que debemos aumentar. Y la primera de ellas es la baja interconexión con la Europa intercontinental. España mantiene un déficit estructural, claramente, de interconexión con el resto de la Unión Europea. Recordemos que los objetivos europeos marcan tener un 15% de interconexión sobre la potencia instalada para el año 2030. España estamos en un paupérrimo 2% de interconexiones con la Europa continental. Esta limitación reduce la capacidad del sistema para intercambiar energía en condiciones competitivas, encarece la gestión de la variabilidad renovable y restringe la integración eficiente de nueva capacidad. Otra de las debilidades es que tenemos una enorme saturación en redes, algo que se puso de moda hace unas semanas con la publicación de los mapas de capacidad de las distribuidoras y que puso de manifiesto una percepción generalizada, un secreto a voces, que las redes de baja y media tensión presentan tasas elevadas de saturación en torno al 83%, dependiendo de la comunidad autónoma. Esto se traduce en problemas de conexión para nuevos actores, centros de datos, sistemas de baterías, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos o nuevos autoconsumos. Y además ha dado pie a conductas especulativas en los puntos de acceso que debemos solucionar. La inversión en redes en España, como bien saben, está limitada al 0,2% del PIB, algo que es muy insuficiente y es una cantidad muy inferior a otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Italia, que tiene el 0,34% del PIB, Alemania, que nos dobla, o Holanda, que casi nos triplica en inversión. Además, y también esto está siendo objeto de discusión estas semanas, la rentabilidad que se está proponiendo para las inversiones en redes es un 23% inferior a la media de los países de nuestro entorno, lo cual está también poniendo en riesgo las inversiones en las redes. Otra debilidad del sistema son las barreras administrativas en el desarrollo de redes. Fíjense que tenemos procesos de tramitación que ocasionan que proyectos de inversión tarden hasta 11 años en llevarse a cabo. 11 años. Estas trabas burocráticas nos están conduciendo a perder oportunidades importantísimas para nuestro desarrollo. Por ejemplo, en 2024 se tuvieron que rechazar la mitad de las solicitudes de acceso. En el caso de la industria, se rechazaron 9 de cada 10 solicitudes de acceso. En el caso de las instalaciones de vehículos de carga de vehículos eléctricos, se rechazaron 8 de cada 10. Pero es que en el caso de los centros de datos se rechazaron 98 de cada 100. Es decir, casi todas. Estamos perdiendo oportunidades como país que van a lastrar nuestro desarrollo futuro. Otra debilidad que estamos viendo desde el apagón es un aumento de costes para el ciudadano.
Desde el 28 de abril se está operando la red en lo que se ha llamado operación reforzada, que consiste en operar la red con más potencia síncrona de fuentes convencionales. A modo de ejemplo, en el momento del apagón estábamos operando con apenas 1000 megavatios de centrales de gas de ciclo combinado, cuando al día siguiente, a la misma hora, con un clima muy parecido, estábamos operando con 7 veces más cantidad de gas en el sistema. Esta operación conlleva unos enormes sobrecostes para los ciudadanos al tener que pagar en servicios de ajuste el coste de meter más potencia síncrona en el sistema. Y les voy a dar un dato muy significativo. Las restricciones técnicas en los años 2020, 2021 y 2022 se sitúan aproximadamente en 450 millones de euros al año. En lo que llevamos de 2025 ya estamos en 1.500 millones y probablemente cerremos por encima de 2.000. Es decir, estamos multiplicando por 5 la cantidad de los servicios de ajuste. Y esto, además de ser malo para el ciudadano, es muy malo para las renovables. ¿Por qué? Porque se ven expulsadas del sistema para meter potencia síncrona que no casó precio en el mercado marginalista, pero que Red Eléctrica se ve obligada a convocar por restricciones técnicas para asegurar la estabilidad del sistema. Todo esto que estoy comentando viene a lo que probablemente sea la mayor debilidad de nuestro sistema, que es que falta demanda. Falta demanda en el sistema. Hemos trabajado muchísimo sobre la oferta, nos hemos concentrado en instalar generación, pero no nos hemos preocupado de la demanda. Y esto nos ha llevado a un sistema eléctrico claramente sobredimensionado, donde tenemos 130 gigavatios de potencia instalada, cuando el máximo histórico de consumo de España han sido 45, y además fue en 2007, hace 18 años. Y este panorama es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos a miles de productores que no son capaces de vender su energía porque nadie se la compra, porque no hay demanda. De ahí los precios cero e incluso negativos que comentábamos antes. Entonces, por ejemplo, las centrales solares están capturando un precio cada vez menor y tienen cada vez más complicado recuperar las inversiones. Y la cosa, si no cambia, solo va a ir a peor. Cada vez tenemos más solar, cada vez habrá más precios cero, cada vez capturará menos precio y cada vez tendrá más problemas para financiarse, lo cual va a poner en riesgo las inversiones futuras y que se alcancen los objetivos planteados. Es decir, si la demanda no aumenta, si los vertidos, el curtailment, no disminuye, pues los objetivos de la energía solar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues me temo que van a ser papel mojado. Y además, una baja demanda hace que la red sea más difícil de gestionar y de operar cuando la penetración renovable es alta, ¿vale? Como voy a comentar a continuación. La última debilidad que me gustaría comentar en el tiempo que me queda es que la red se está convirtiendo más compleja de operar. La alta penetración renovable está añadiendo complejidad e inestabilidad a la operación de la red, algo que conoce todo el mundo y que conoce especialmente Red Eléctrica. Yo lo que me gustaría ahora es enumerarles por qué sabemos que la red es más compleja de operar y por qué sabemos que algo como el apagón pues era plausible que pudiera pasar, ¿no? Y me voy a referir a 3 documentos fundamentalmente, cuya autoría de los 3 es de Red Eléctrica. Es decir, lo que voy a hacer ahora es citar literalmente cosas que ha escrito Red Eléctrica, no es mi opinión. En 2020, Red Eléctrica publicó el documento Estudios y prospectiva del sistema y necesidades para su operabilidad, que es este documento. En él se dice literalmente: resulta imprescindible el desarrollo del almacenamiento y las interconexiones para incrementar la integración de renovables y asegurar la operabilidad del sistema. Resulta imprescindible. Es del año 2020, más interconexiones no se han hecho y más almacenamiento muy poquito. Por tanto, la única inferencia lógica que se puede extraer de aquí es que no se puede asegurar la operabilidad del sistema. Pero es que en 2020, a tenor de este documento de Red Eléctrica, la propia Red Eléctrica le pide a la CNMC que se actualizaran los procedimientos de operación para el control de tensión de la red, el archiconocido PO 7.4, que habrán escuchado hoy aquí cientos de veces, ¿verdad? Se lo pide Red Eléctrica a CNMC, tenemos que actualizar el 7.4 por la entrada masiva de renovables. Pero este PO 7.4 nunca se llegó a actualizar hasta junio de este año, después del apagón. 5 años desde que lo pidió Red Eléctrica. Y conviene recordar además que el PO 7.4 llevaba sin actualizarse 25 años, desde el año 2000.
Saltamos a septiembre del 2023, 3 años después de que Red Eléctrica pidiera a la CNMC que se actualizara el PO 7.4, Red Eléctrica publica el informe técnico económico del proyecto demostrativo regulatorio del nuevo servicio de control de tensión, que es este documento de Red Eléctrica. ¿Qué nos dice Red Eléctrica en este documento? Nos dice lo siguiente: en la actualidad, Red Eléctrica no dispone de herramientas suficientes para evitar que las tensiones en la red de transporte alcancen valores muy elevados, llegando en ocasiones a superar los rangos admisibles establecidos en la normativa e incluso llegando a provocar en momentos puntuales la desconexión por sobretensión de instalaciones de generación y consumo. Repito, en la actualidad Red Eléctrica no dispone de herramientas suficientes para evitar que las tensiones de la red alcancen valores muy elevados. 2023, un año y medio antes del apagón. Y nos dice: este problema se ha visto agravado en los últimos años motivado por varios factores. 1. Descenso de la demanda, ya lo hemos comentado. 2. Aumento muy relevante en el mix energético de generación renovable. 3. Disminución en el mix energético de generación síncrona. Y luego habla también de interconexiones. Es decir, baja demanda, altas renovables, baja potencia síncrona. Y nos dice: las sobretensiones provocan una mayor probabilidad de actuación de las protecciones de sobretensión de generadores y consumidores, circunstancia que empieza a suceder cada vez con mayor frecuencia. Septiembre del 23. Y saltamos a mayo del 24, un año antes del apagón, donde Red Eléctrica publica el documento Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español. Este documento. Y en él nos dice lo siguiente: lo primero, que los criterios generales de protección del sistema eléctrico peninsular son del año 1996, 30 años casi sin actualizarse. Lo siguiente que nos dice es lo obvio, claro, nos dice que los principios de funcionamiento de los sistemas de protección están diseñados conforme a un sistema eléctrico en el que la mayor parte de la generación proviene de generación convencional, térmica, nuclear e hidráulica, principalmente constituida por generadores síncronos. Es decir, lo que nos dice es que los criterios generales de protección del año 1996 están diseñados para un sistema eléctrico de 1996, que no se parece en nada al sistema eléctrico del año 2025, ¿no? Y piden actualizarlos. ¿Y por qué lo piden? Nos dice literal: otra de las causas que han forzado la revisión de los criterios generales de protección existentes ha sido el cambio del mix de generación del sistema eléctrico actual debido a la entrada masiva de fuentes renovables, que han ido desplazando a las plantas térmicas tradicionales. Y luego nos dice 3 puntos más que yo creo que son de especial relevancia para lo que nos ocupa. Nos dice: mientras se mantenga un nivel de generación síncrona suficiente, no se esperan cambios significativos. Dice: no obstante, en el futuro, en zonas donde exista una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia, podrían darse situaciones en las que el comportamiento de algunas de las funciones de protección actuales no fuera el esperado. Nos dicen también: en un sistema eléctrico con alta penetración de energía basada en electrónica de potencia, ante ciertos tipos de falta no se puede garantizar el correcto funcionamiento del sistema de protección. Y por último, cuando habla de los procedimientos de operación, dice literal: mientras exista una concentración de generación basada en electrónica de potencia que no se encuentra adaptada a estos criterios, se puede llegar a producir la desconexión de grandes cantidades de generación renovable, ocasionando un desbalance entre la generación y la demanda que puede desencadenar consecuencias graves para el sistema. Esto es de mayo del 2024. ¿Y qué pasó días previos al apagón? Bueno, pues lo que Red Eléctrica nos dijo que iba a pasar. Fenómenos de sobretensión cada vez más habituales. No es que sea una sorpresa, es que nos lo venía diciendo desde hacía ya años. Es decir, los eventos de sobretensiones no eran una novedad el día 28 de abril. Red Eléctrica publicó en 2024 que los eventos de activación por sobretensiones se multiplicaron casi por 5 en 2 años. Por 5. Hubo fenómenos fuertes de sobretensión el día 16, el día 22 y el día 24 de abril. El día 22 fueron los más significativos tal vez porque se desconectaron 19 puntos tanto de generación como de demanda. Fue el día que tuvimos el evento en Chamartín, fue el día que se desconectó la refinería de Repsol en Cartagena, ¿no? También tuvimos la desconexión de varias plantas fotovoltaicas que sumaban más de 700 megavatios de potencia, lo cual nos quiere decir que había un control insuficiente de tensión en la red
que hacía que plantas, tanto de generación como de demanda, se desacoplaran. Por tanto, yo creo que hubo avisos suficientes, ¿no?, antes del apagón. A lo que me refiero con todo esto, y con esto concluyo, es que contamos con un sistema eléctrico que no ha evolucionado de manera acompasada con la política energética que hemos querido establecer. Nos hemos quedado un poco atrás, ¿no? Faltan inversiones, falta interconexión, falta demanda y, sobre todo, falta agilidad regulatoria. Falta electrificar la economía y atraer industria intensiva que aumente la demanda de electricidad si queremos seguir integrando renovables de manera masiva en el sistema. Tenemos que aumentar la demanda. Concluyo siendo especialmente claro en este punto, y quiero ser muy claro. La culpa del apagón no es de las energías renovables, no es de las energías renovables y no es de la energía solar. No lo es. En mi opinión, no se trata de un tema de tecnologías de generación, sino de un tema de cómo se eligen esas tecnologías en cada momento. Tal vez simplemente le hemos pedido a la red que haga algo que no podía hacer y la red con contundencia nos ha dicho que no lo podía hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Ordóñez. Pues en este caso, ahora mismo tendría la palabra por tiempo máximo de 10 minutos, señor González Menéndez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Fernández Ordóñez. Gracias por la clarificadora explicación sobre nuestro sistema eléctrico. Yo quisiera centrar la intervención en algo que es nuestra obligación como senadores, y precisamente como senadores miembros de esta comisión, y es intentar conocer finalmente qué ha pasado, desde un punto de vista, lógicamente, con un apoyo técnico, pero saber qué ha pasado para poder explicarle a los ciudadanos, a todos los españoles, qué ha pasado el día 28 de abril, cuando un lunes, en pleno funcionamiento de la economía española, de la vida de todos los españoles, se produjo un gran apagón que lo paralizó todo. Paralizó no solamente todo un país a nivel económico, con 4.400 millones de PIB diario de media en España, costó vidas, que es más grave, pero sobre todo generó miedo, tensión, preocupación, incertidumbre en todos, absolutamente en todos los españoles. Con lo cual es nuestra obligación llegar hasta el final de qué ha pasado aquí, y una parte importante es conocer lo que usted acaba de explicar, qué sistema eléctrico tenemos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Bien, yo quisiera empezar hablando de algo que es obvio, y me gustaría que usted lo corroborase, aunque bueno, yo creo que implícitamente ya lo ha dicho, aunque no lo dijo de manera expresa, es de quién es la responsabilidad de que el sistema eléctrico español no tenga fallos, sea estable y pueda garantizar su servicio a todos los españoles y a toda la economía española durante todos los días, ¿no? Bueno, está claro que escuchando aquí en anteriores comparecencias, por ejemplo, a la señora Corredor, es evidente que, nunca mejor dicho además, huyó de la responsabilidad y reconoció realmente que no quería afrontar lo que era su responsabilidad, con lo cual esa es una digamos, atribución implícita por el comportamiento que tuvo en esta comisión. Pero es que en la última comparecencia de la patronal de empresas generadoras y de distribución, directamente lo dejó claro. Y aparte es que está en el BOE. O sea, la responsabilidad de que en España el sistema eléctrico sea un sistema estable y que cumpla su servicio, lógicamente es de Red Eléctrica. Es el responsable último, no el único. Bien. Y esto no es baladí, no es cualquier cosa. Y es que, porque tiene precisamente esa responsabilidad, también tiene los medios para hacer cumplir y para que se cumpla esta estabilidad y esta prestación de servicios del sistema. Y me gustaría que usted apuntase en su siguiente intervención un poco sobre esto, sobre la capacidad de Red Eléctrica para garantizar que las cosas se cumplan. Iba a preguntarle, y ya ha respondido usted hace unos minutos, sobre si la responsabilidad es de las empresas generadoras o distribuidoras. Y evidentemente, nosotros lo que queremos es, como se suele decir coloquialmente, centrar el tiro. Aquí, al César lo que es el César, y la responsabilidad es, y ha sido, y sigue siendo, de Red Eléctrica, y luego abundaré sobre ello. Bien, siendo así, habría que saber por qué, ante esa situación que se generó, que usted describió perfectamente ahora mismo, y además hemos también conocido por aportaciones de comparecencias anteriores, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué se dejó que eso ocurriese? Es importante
Es importante, y además el propio informe, no de Red Eléctrica, sino del Ministerio de Miteco, dice, y esto es literal, faltaban en el sistema capacidades para controlar la tensión, porque esas capacidades no estaban suficientemente programadas. Y la programación de esas capacidades es de Red Eléctrica. Con lo cual, si hasta el propio Ministerio apunta esta situación, y usted también lo ha expuesto aquí en su intervención, y anteriores comparecientes han abundado sobre el tema, teniendo, digamos, el sistema eléctrico español, esas capacidades, no se programaron, ¿para qué? Para garantizar la estabilidad en el suministro y en el mantenimiento de la energía eléctrica de nuestro país. Con lo cual, quien tenía que programar esas capacidades, que es Red Eléctrica, no lo quiso hacer. Y yo creo que esa conclusión no es especulativa, sino es claramente objetiva en relación con lo que pasó. Usted apuntaba también una situación que es, si hace unos años teníamos, no sé, pues por ejemplo, con una media de un 40% de introducción de renovables en la generación, teníamos 20 fuentes estables, síncronas, estables, de generación para dar estabilidad al sistema, el día del apagón, con un 60%, 61,5%, si no me equivoco, de penetración de renovables, teníamos solamente 9 puntos, y además ni siquiera plantas, otro día lo aclaraba el anterior compareciente, eran grupos de plantas, o sea, había muy poca capacidad de energía, de generación de energía estable, síncrona, que garantizase la inestabilidad de la asíncrona o renovable. Que, insisto, ni buena ni mala, simplemente asíncrona, dejémoslo ahí. Pero la responsabilidad del regulador, en este caso de quien regula el sistema, de quien garantiza el sistema, que es Red Eléctrica, tenía que haber sido que esto no ocurriese. Desde nuestro punto de vista, el gran error ha sido depender en exceso de fuentes que, por su propia naturaleza, son asíncronas y, por tanto, inestables, ¿no? Bien, luego hay otra cuestión que me gustaría que apuntase sobre ella, y es sobre lo errático del mix. Usted lo describió además ahora, citó la evolución durante varios años y tal. Pero dando un paso más, porque es que no solamente el mix es errático, no solamente se ha pasado de fuentes estables de generación de la energía a un mayor peso de fuentes inestables y las renovables, las fotovoltaicas, por ejemplo, sino que además se ha dejado que eso ocurriese a sabiendas de los riesgos que eso entrañaba. Y eso es la gran responsabilidad de quien tiene que decidir acerca de todo esto y asignar los recursos para que esto no ocurra. El 40%, si pasábamos un 40% de renovables con 20 grupos, como decía anteriormente, pues hemos pasado de un 60 a 9 grupos nada más. O sea, es algo claramente insuficiente. Pero es que además, y usted también lo decía, los días 16, 22, 24, hubo avisos más que de sobra para que alertaban a Red Eléctrica por parte de centros de operación, que alertaban acerca del riesgo de caída del sistema. Días 16, 22, 24, usted también citaba los casos, con llamadas de alarma, por ejemplo, de FCC, diciendo que alertaba de la caída del sistema, de un riesgo de colapso del sistema, o de Repsol teniendo que desconectar la refinería de Cartagena. Y los problemas que hubo en Adif, reconocidos por Adif, entre todas sus estaciones, entre Chamartín y Pajares. Todo esto no puede pasar desapercibido para un operador como Red Eléctrica, para el responsable de la estabilidad del sistema. Había avisos más que suficientes. Por tanto, Red Eléctrica era el responsable, es el responsable. Se produjo un mix que arriesgaba la situación de estabilidad del sistema. Y además, esta situación no fue casual, no fue repentina, no fue algo fortuito que pasase en un momento determinado. Pasó a lo largo del tiempo, claramente constatable, una semana entera antes del día del gran apagón, con conocimiento expreso y claro y conocido por parte de Red Eléctrica. Bien, y esto no es, porque es importante aclararlo, no es algo que pasase de repente, no es algo que pasase de casualidad, no es algo que pasase sin conocer los riesgos, es algo que pasó de manera absolutamente consciente y se permitió que esto ocurriese. Y ya que esto fue así, nosotros quisiéramos saber su opinión, y en la siguiente intervención puede ampliar su consideración sobre esto, ¿por qué esto fue así? ¿Por qué, teniendo la responsabilidad de controlar el sistema y de controlar que haya un equilibrio en el mix para que no ponga en riesgo la situación de generación y el suministro de energía eléctrica en nuestro país, por qué esto, se dejó ocurrir? Nosotros creemos, y además parece claro, que son decisiones fuera del sentido común, que son decisiones que no deberían de ocurrir, pero sin embargo constatamos que ocurrimos. Por tanto, es importante arrojar luz sobre los porqués de todo esto, que evidentemente no son decisiones técnicas,
porque los técnicos tienen muy claro los riesgos que esto entrañaba, son decisiones que están por encima de los técnicos y que empujan a que esto haya ocurrido. Y lo pongo en contexto. Y es que es importante que todos sepamos, y si no lo vamos a recordar, y es que Red Eléctrica estaba en plena campaña de medallas, permítame la metáfora, de medallas de récords de renovables. Red Eléctrica, solamente 3 días antes del incidente, hacía públicas notas de prensa, hacía públicos tweets, hacía públicos una amplia difusión de los récords que estaban logrando el sistema eléctrico español con un porcentaje récord histórico de renovables en el sistema. Red Eléctrica estaba botando el Titanic y el Titanic al final pasó lo que todos conocemos. Todos sabemos lo que ocurre cuando uno toma situaciones de riesgo, cuando uno va a 120 o a 200 km por hora por un camino estrecho. Puedes lidiar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero al cabo del 4.º minuto directamente te sales de la carretera y posiblemente terminas teniendo un accidente mortal. Bueno, pues en España se incurrieron riesgos en un contexto de clara publicidad y propaganda, de récords de penetración de renovables, a sabiendas de los riesgos que eso entrañaba, no por ser renovables, sino por la composición del mix, usted lo dijo ahora mismo, y eso hay que incidir sobre ello. Aquí la culpa no la tiene la renovable, aquí la culpa la tiene quien decide que la renovable pese demasiado en el mix, que esa es la cuestión. Y precisamente porque se quería llegar a récords en penetración de renovables, Red Eléctrica presionó, forzó, presumió de haberlo hecho, y al cabo de 2 o 3 días, habiendo habido muchos operadores del sistema, muchos generadores del sistema, muchos agentes relevantes del sistema que avisaron del riesgo a Red Eléctrica siguió para adelante y botó el Titanic. Todos sabemos lo que pasó a los pocos días. Muchas gracias, señor González Menéndez, y sobre todo por ajustarse también al tiempo. Tendría ahora la palabra la señora Gómez Enrique. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Fernández, bienvenido a esta comisión hoy aquí en el Senado. Usted es doctor en física nuclear, especializado en sistemas de generación eléctrica, dinámica de redes energéticas y resiliencia ante incidentes técnicos en infraestructuras críticas, y como tal, su testimonio es clave para esclarecer si el corte del suministro eléctrico del pasado 28 de abril fue realmente un fallo técnico, como sostiene la versión oficial, o por si el contrario fue una estrategia del Gobierno para generar un titular político como es el que España puede funcionar exclusivamente con energía renovable. La comparecencia de la señora Marta Castro, directora de regulación de ALEC, la semana pasada ante esta comisión fue especialmente reveladora. Afirmó que el apagón fue una muerte anunciada, que Red Eléctrica no programó generación síncrona suficiente y que desde el 2021 se venían registrando problemas estructurales de tensión. También señaló que el operador del sistema, en sentido metafórico, tenía un problema como un elefante y contaba con una hormiga para resolverlo. Estas afirmaciones apuntan a una planificación deficiente, pero también a una posible intencionalidad política. ¿Considera usted que la operativa del 28 de abril, tal como la describió la señora Castro, pudo estar influida por una voluntad política de prescindir de la energía nuclear para reforzar una narrativa institucional sobre la autosuficiencia renovable? ¿Tiene constancia de que se desconectaron centrales nucleares o de ciclo combinado por decisión política y no por criterios técnicos? ¿Fue el apagón consecuencia de una desconexión progresiva de centrales nucleares sin haber desarrollado previamente tecnologías de respaldo equivalentes? ¿Cree usted, señor Fernández, que el Gobierno priorizó el impacto mediático de un titular «España funciona solo con renovables» por encima de la seguridad del sistema eléctrico? ¿Es físicamente viable que el sistema eléctrico español opere sin respaldo nuclear o térmico, como se intentó el día del corte? ¿Y qué riesgos se asumieron ese día desde el punto de vista técnico? Por otro lado, señor Fernández, me gustaría detenerme en un punto esencial, que es la importancia de los informes técnicos. En un sistema eléctrico complejo como es el nuestro, el español, no puede haber decisiones políticas que se impongan por encima de los criterios científicos operativos. Los informes técnicos no son meras recomendaciones, son advertencias fundamentales
diagnósticos precisos y guías de actuación que deben marcar los límites de lo políticamente aceptable. Si los informes técnicos, como los que, según la señora Castro, se emitieron desde empresas del sector alertando sobre la falta de capacidad síncrona, fueron ignorados, entonces no estamos ante un error operativo. Estamos ante una vulneración del principio de seguridad energética. ¿Ha participado usted en informes, simulaciones o grupos de trabajo que hayan advertido sobre los riesgos de prescindir de la energía nuclear en escenarios de alta penetración renovable? ¿Fueron esas advertencias entendidas por los responsables políticos? Entendidas y atendidas. ¿Considera usted que los informes técnicos emitidos por operadores, consultoras y expertos fueron suficientemente claros en advertir que no era viable operar sin respaldo nuclear o térmico? ¿Cree usted, señor Fernández, que se ignoraron esos informes para sostener una narrativa política de autosuficiencia renovable? Porque si los informes técnicos no son atendidos, entonces la política energética se convierte en mera propaganda política. Y eso, en el contexto de un sistema eléctrico nacional, no solo es de ser irresponsable, sino también es de ser un peligro. ¿Qué consecuencias tiene desde el punto de vista institucional que se tomen decisiones energéticas sin atender a los límites físicos que señalan estos informes técnicos? Y, por último, quiero decirle que leo sus artículos publicados en prensa, los cuales me parecen muy ilustrativos. Hay uno de ellos que viene al caso y que se titula «Lo que oculta Moncloa sobre el gran apagón». Lo importante es dilucidar el por qué la red lleva tiempo experimentando eventos que demuestran que se está operando de forma poco conservadora. Yo también aquí añadiría de manera ideológica, irracional e ilógica. Dicho esto, usted en este artículo deja varias preguntas al aire. Y son, ¿se ha utilizado la red eléctrica como instrumento político para la Agenda 2030? ¿Se ha puesto en riesgo la seguridad de suministro eléctrico para sacar pecho de que somos más renovables que nadie? ¿Ha muerto gente en España porque alguien en Moncloa dio la orden de utilizar la red eléctrica como arma ideológica? Esas son las respuestas que queremos, escribe usted. Que no nos vengan con tecnicismo ni que ellos que no nos vengan con tecnicismo que ni ellos entienden ni la gente le importa. Preguntas en línea más o menos a las que yo le he remitido en mi intervención. Ya que Moncloa no la responde, ni aún menos la señora Corredor la respondió cuando estuvo aquí hace un par de semanas, ¿podría usted, dentro de sus conocimientos y posibilidades, contestarla? Por ahora, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tendría, se ha disculpado señora Barco. Señor López Torres, por favor. Gracias, presidente. Bueno, voy a ir repasando las cuestiones que usted ha ido diciendo y le iré haciendo algunas preguntas o algunas consideraciones, sobre todo preguntas, ¿no?, sobre lo que ha ido comentando. Bien, bueno, pues ha dicho que es un sistema, que el español que es un sistema robusto, que evidentemente que lo que hace falta es, como todo sistema, que esté operado correctamente, ¿no? Bien, y en cuanto pero yendo a los problemas, decía que uno de los problemas, o el primero que ha mencionado, si no recuerdo mal, es la baja interconexión. La baja interconexión básicamente es interconexión con Francia, ¿no? Es algo que a España le pasa habitualmente, da igual que sean conexiones eléctricas, ferroviarias o de cualquier tipo, ¿no? Parece que bueno, pues que al otro lado de los Pirineos siempre hay problemas para interconectar y que lo que se pretende es dejar la península en una isla. No lo sé. No sé si se debe a eso o a qué cree usted que se debe esa baja interconexión con Francia. Ha hablado, evidentemente, de la saturación en redes, que es algo que mi grupo llevamos ya denunciando mucho tiempo, y de la baja inversión en redes, especialmente en redes de transporte, que al final pues, nos está llevando a perder muchas oportunidades de demanda y, en nuestro caso, en el País Vasco, industriales, ¿no?, y descarbonización. También ha comentado la rentabilidad en inversiones, la rentabilidad de las inversiones en redes, no de transporte, sino de distribución, que es creo que me ha parecido entenderle que es un 23% menor a la retribución media que se da en Europa. No sé, bueno, será así, supongo.
no sé si tiene algún comentario añadido que hacer a ello, pero me gustaría escucharlo. Por otra parte, ha comentado un tema también que muchas veces hemos comentado, que es el tema en general, ¿no?, de la burocracia, de todos los trámites administrativos y la dificultad administrativa que en general hay. Y además, una cuestión que no ha mencionado, pero que sí que me gustaría si puede, que dé su opinión al respecto, porque muchas veces lo que vemos es que hay muchas peticiones de conexión que son meramente especulativas y que realmente están secuestrando capacidad. Están secuestrando capacidad y está impidiendo que otros demandantes que realmente tienen una demanda real y casi una necesidad inmediata o relativamente inmediata no están pudiendo acceder a esa capacidad porque hay otros que la tienen secuestrada. Y luego, por otra parte, también estamos viendo que a veces hay ineficiencias, que hay capacidad, pero por cuestiones regulatorias no se da esa capacidad de suministro, sobre todo en la red de transporte, cuando se podría estar ofreciendo al mercado, y simplemente por cuestiones regulatorias. Por otra parte, ha hablado que va a suponer un aumento de costes para el ciudadano, porque ahora se está generando más electricidad síncrona, ¿no?, que se ha multiplicado por 5 en ese sentido el coste de la energía de respaldo, pero claro, lo que también se está incrementando es los vertidos, porque es una pérdida también por oportunidad. Los vertidos ya en julio han sido ya mayores y no tengo los datos de agosto, pero sí que están siendo en general los vertidos. Entiendo que, no sé, a mí personalmente me parece horroroso, es como tirar recursos a la basura. No sé si lo ve así o no lo ve así, pero lo de los vertidos me parece que es... claro, la solución a ello es algo que también hemos insistido muchas veces, que creemos que lo que tiene que haber es un mayor almacenamiento. Almacenamiento en sus distintas formas. Puede ser almacenamiento en forma de bombeo, aunque es verdad que el bombeo tiene un periodo de maduración, pues como mínimo, pues de 8 o 10 años desde que se proyecta o se inicia los trámites para poder ejecutarlo hasta que está en funcionamiento. No es tan rápido como puedan ser unas baterías convencionales, ¿no? Pero no sé si tiene también o querría hacer algún comentario añadido a esto. Evidentemente hablaba que lo que falta es demanda, que hay mucha generación y lo que hace falta es incrementar la demanda. Es cierto, pero claro, que eso genera que la retribución especialmente de la solar, de la fotovoltaica, pues sea incluso a veces hasta negativa, ¿no? Porque al final, si no hay demanda, pues se acaba regalando, y se acaba regalando precisamente al país a veces incluso hasta el país que no nos quiere interconectar, ¿no? Que se beneficia de ese bajo precio de la electricidad, o casi gratuito. Pero claro, para que tengamos una mayor demanda, lo que necesitamos es tener unas redes de transporte adecuadas que hagan llegar esa generación hasta allí donde se da la demanda. Hablaba luego también del incremento de la complejidad de la red. Evidentemente, las circunstancias han cambiado, no son las mismas que en 1996, ¿no?, que antes ha mencionado también. Cuando se pedía también actualizar el 7.4, evidentemente es así. En este caso es una petición que desde Red Eléctrica le he entendido que se hizo a la CNMC, que no hubo la respuesta adecuada. No sé, desde mi grupo también siempre hemos defendido que creemos que sería interesante. La CNMC tiene un cometido, pero en este caso el sistema eléctrico creo que tiene suficiente importancia como para que vayamos ya pensando y nos pongamos en marcha en la creación de la CNE. Que volvamos a recuperar la CNE, que tengamos una entidad dedicada exclusivamente al sistema eléctrico, porque ahora es fundamental y además entendemos que es en muchas cuestiones un cuello de botella, en descarbonización, en industria y al fin y al cabo en empleo y calidad de vida. Hablaba también...
Sí, por incrementos renovables, una bajada de la demanda y bajada incluso de la síncrona. Bueno, no sé si tendría aquí alguna propuesta más a añadir, haciendo referencia al informe de 2023 de Red Eléctrica, ¿no? Bueno, o sea, usted lo que ha mencionado es qué es lo que decía el informe. Lo que me gustaría oír también si tiene alguna propuesta al respecto. Por otra parte, decía que el sistema no ha evolucionado con la nueva generación, que hay que aumentar la demanda. Bueno, pero es lo que decía antes, pero si no tenemos las redes adecuadas, pues difícilmente será así, ¿no? Bueno, supongo que estará de acuerdo en ello. Y por otra parte, ya para finalizar, dos preguntas. Muchas veces, cuando se llega a estas situaciones, casi lo mejor suele ser empezar a pensar de cero. Quiero decir que hay muchas circunstancias que condicionan pues las decisiones, la forma de pensar, y que a veces es mejor coger casi tirar lo que tenemos, no me lo coja literalmente, ¿no? Pero decir, bueno, vamos a pensar el sistema desde cero, vamos a pensarlo todo desde cero. ¿Qué es lo que, si hiciésemos esa reflexión, cuál sería su propuesta? Vamos a quitarnos todas las ataduras que tenemos ahora mismo, todo lo que nos está condicionando en el sistema eléctrico, y vamos a repensarlo otra vez desde cero. Y lo mismo, porque hablaba antes también del problema que supone el sistema de fijación de precios, que también hemos oído en alguna otra intervención, el problema que puede suponer a veces el sistema de fijación de precios, que además nos lleva en muchos casos a precios cero o negativos, que a veces incluso también perjudican al ciudadano, pero también perjudican la inversión. ¿Propone usted alguna alternativa al sistema de fijación de precios? Gracias. Muchas gracias, señor López Torre. Muchas gracias por ajustarse al tiempo. Señor Gasseny Blanch. Sí, gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por su comparecencia hoy aquí y que pueda estar aquí con nosotros para exponerse también a nuestras preguntas. Y hoy voy a intentar no caer en la tentación, después de que vemos que hay grupos que siguen utilizando esta comisión para convertirla en nuclear sí, nuclear no. Entonces, yo creo que le agradezco si es capaz también de ayudar a que no se convierta esta comisión en solo eso, ¿no? Porque creo que tenemos que ir mucho más allá después de ver cómo esta problemática de redes y del apagón, y sí, o sea, hablar de todo, pero que no nos centremos solo en eso. Yo le quería hacer algunas preguntas porque de su explicación me gustaría saber, por ejemplo, si usted conoce, porque yo lo he leído en algún sitio, sobre tecnología que existe y si se está aplicando, que sirve para volcar la energía a las redes, y se trata del tema de frecuencias de volcado. Dicen, o oímos el otro día en unas jornadas, de que normalmente la frecuencia es de 50 Hz y que los días anteriores al apagón pues no era esta, había una variación de esta frecuencia. Entonces nos explicaron que podía haber también la posibilidad de que aumentara la instalación de este software, de esta inversión en estas nuevas herramientas para crear unas frecuencias únicas para las energías renovables, y así pues combinarlo. Y explicar un poco también, porque creo que es muy interesante lo que hablaba, que muchas veces para nosotros que entendemos o queremos entender de todo, pero al fin y al cabo no entendemos de nada especialmente, sí que nos interesa mucho todo lo que está hablando de las energías síncronas, las que no son síncronas, ¿por qué? ¿No? Y aprovechar que esto esté aquí para dar un poco de luz a todos estos contenidos, ¿no? Nosotros como conclusiones yo lo que veo es que, después de oírle, que lo que entendemos es que hay una falta de inversión en redes
que hemos oído también pues, que siempre se ha superado más la proporción de invertir en centros de producción y, de alguna forma, la inversión en mantenimiento de redes existentes o de creación de nuevas, pues esto no ha sido suficiente, ¿no? Y claro, entendemos también que esto es un motivo más de que nos podamos encontrar en esta situación. Y, bueno, de alguna forma, también cuando hablaba de almacenamiento por bombeo, es un concepto que no tengo claro, también si nos puede aclarar un poco más. Y en principio me quedaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gesseni Blanch. Tiene la palabra el señor Balbuena Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días al compareciente. Compareciente solvente. De hecho, he seguido sus libros, que he leído con bastante atención, porque al final cuando alguien se dedica a estudiar un mundo tan complejo como el de la energía, pues tiene que intentar leer todo lo que se publica al respecto relevante, ¿no? Y he de considerar que sus obras se encuentran entre las relevantes y las que son leídas con entusiasmo. Me quedo con una conclusión y es con algo que usted ha dicho, y es que ha señalado que en materia de política energética se ha hecho cosas muy bien y, evidentemente, en el camino que se está desarrollando hay algunas que no se han hecho tan bien, como sucede en cualquier faceta de la vida. Pero eso no deja de poder afirmar, y por medio de sus palabras se puede desprender, que no hay nada que nos lleve a pensar que España tenga que renunciar a su senda de descarbonización de la economía, teniendo presente que hay 3 piedras en el camino que tenemos que ser capaces de solventar. Una es una mejora en las reglas de juego, se llaman la burocracia, el tema de poder agilizar los sistemas de autorizaciones. Otro, un refuerzo evidente de nuestras redes de transporte y distribución, que como todos saben está actualmente limitado al 0,13% del PIB en red de distribución y el 0,065% del PIB en red de transporte. Quería entenderle el 0,2%, pero actualmente... bueno, la suma, pero bueno, son aspectos distintos donde la red de transporte, que ahora nos encontramos en un pleno trabajo de planificación, le compete al Congreso de los Diputados aprobación final, y las redes de distribuciones son las comunidades autónomas quienes tienen esa aprobación o información, mejor dicho, a raíz de lo que le presentan las distintas distribuidoras. Y también en garantizar un incremento de la demanda. Y aquí me quedo. Desde el punto de vista del incremento de la demanda, sabemos que el nuevo diseño de las redes de transporte se ha hecho pensando en la demanda. Está claro que tenemos que ser capaces de satisfacer las propuestas de demanda, porque buena parte de nuestra competitividad sabemos que a priori no debemos de tener un problema de generación eléctrica con fuentes que no emiten gases de efecto invernadero. De lo que se trata es de poder atender a esa demanda de forma con seguridad y de forma eficiente, de forma eficaz y en tiempo. Y eso pues viene buena parte del refuerzo de nuestra red de transporte, y para eso se ha puesto un proyecto de planificación con incrementos notables desde el punto de vista de lo que serán las retribuciones. Su comparecencia, que ha sido bastante ilustrativa, pero creo que es más propia de una ponencia de estudio, ¿no? Más que de una comisión de investigación, de una ponencia de estudio, que tal vez sea necesario que pongamos sobre la mesa esa necesidad. Porque ha puesto planteamientos sobre la mesa que tienen una relación más directa sobre cuál es el futuro de la política energética del país, sobre cuál han sido las causas del apagón del pasado 28 de abril. Por tanto, yo creo que se circunscribe al debate de lo que son las políticas energéticas desde el punto de vista política propiamente dicho, también desde el punto de vista técnico, lo cual sería un debate sin duda alguna interesante. Es cierto que estamos operando con un sistema reforzado. A día de hoy, el precio que se fijó
Tenemos en estos momentos un precio de 79,4 euros por megavatio hora y en estos momentos, que se puede consultar en tiempo real por parte de Red Eléctrica, la aportación de las energías renovables es del 68,71% con un 56,55% de aportación de la energía solar. Y creo que es bueno e interesante lo que ha dicho el ponente. No culpemos a las energías renovables o a la energía solar del apagón del 28 de abril, o por lo menos fue así como he entendido a raíz de sus palabras. La forma en la que se regula el mercado está regulado tanto por la Ley 24/2013 como por distintos reales decretos. Menciono solo algunos. El 1955 del año 2000, el 216 del año 2014, el 413 del año 2014, el 960 del año 2020. Y es un procedimiento estrictamente técnico. El mercado diario, y creo que sería bueno traer a esta comisión a responsables de los MIE y de Red Eléctrica, que son los que definen el precio al día siguiente, tiene dos partes. Por una parte, donde todos los productores están obligados a aportar su capacidad de generación al precio que tienen establecido, su coste variable, a los MIE, que casa una primera oferta y demanda, y después tiene una segunda parte, que es las consideraciones técnicas, donde Red Eléctrica lo que hace es que ve si técnicamente para el día siguiente es factible ese casamiento de mercado que se ha hecho por parte de los MIE. Y al final pues se define cuál es el mercado al día siguiente, que ahora lo tenemos en tramos de 15 minutos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se ha aumentado considerablemente. Pero, evidentemente, tenemos que sujetarnos a las reglas de juego. Y aquí me voy a los informes. Nosotros estamos expectantes del informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Al momento tenemos 3 informes sobre la mesa. El informe del Consejo de Seguridad Nacional, no del Ministerio de Transición Ecológica, sino del Consejo de Seguridad Nacional, creo que es importante, donde evidentemente establece preguntas que estamos atentos a poder responder en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque por desgracia no tenemos todos los datos sobre la mesa, que buena parte de ellos tenían que haberlos aportado las operadoras. Yo creo que uno de los retos que tenemos que afrontar es que no es de recibo que no tengamos todos los datos por parte de las operadoras. Y eso, evidentemente, cuando tengamos el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo tendremos. Porque establece 3 aspectos, el informe en sus conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional, donde a priori se desprenden responsabilidades tanto para Red Eléctrica como para los generadores. Después tenemos el informe de Red Eléctrica, que al final viene a ser, no es un símil exacto al 100%, pero viene a ser una especie de árbitro del juego. Tiene unas reglas que son los procedimientos operativos que se diseñaron en un momento donde el sistema eléctrico, no en España, sino en el mundo, tenía 2 características principales. Era unidireccional y centralizado. Centralizado desde el punto de vista de la producción, había pocos centros productores si lo comparamos con la atomización que tenemos ahora de generadores eléctricos, y unidireccional, donde prácticamente la electricidad iba de quien generaba hacia quien consumía. Y ahora tenemos un esquema totalmente distinto, un esquema distribuido, donde cada vez tiene más importancia el concepto de prosumidor, es decir, aquel que es capaz de generar energía, pero también de consumir dependiendo de las condiciones, y bidireccional, es decir, nuestras redes que estaban preparadas para ir en un solo sentido, pues ahora tienen que ir en 2 sentidos. Como la autopista, es decir, antes teníamos una autopista de 5 carriles, los 5 carriles diseñados para ir en un solo sentido, y ahora tienen que ir en 2 sentidos e intentar conciliar ese tráfico. Pues bien, los procedimientos operativos estaban regulados para ese momento. Václav Smil, un autor que he visto que usted también sigue, cuando hace un balance de qué se necesita para generar una buena transición energética a nivel global, estiman 80 millones de kilómetros la red de transporte que tenemos que actualizar en el total del planeta. Por lo tanto, y en España, pues evidentemente no deja de ser ajeno a ese aspecto. Y ahí, pues evidentemente, tenemos por un lado una nueva planificación de red de transporte, tenemos la aprobación del procedimiento operativo 7.4, que para su aprobación inicial en Canarias, de donde yo era consejero en la anterior legislatura, se hizo el sandbox de prueba para ver de qué forma las plantas solares podían contribuir al control de tensión con mecanismos de grid forming introducidos sus inversores por medio de adaptaciones de los software, que la práctica totalidad de las plantas solares después del 2020 están preparados para eso. Pues bueno, eso a partir del 1 de enero va a ser posible.
Por lo tanto, es cierto que ahora tenemos curtailment mayores de lo esperado, pero no deja de ser menos cierto que es previsible que a partir del 1 de enero podamos tener una mayor contribución de las plantas de generación de renovables y el control de la tensión. Pero es que también la red eléctrica establece preguntas que nos gustaría poder contestar y que tendremos respuesta en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Porque resulta que red eléctrica dice que a priori, vamos a poner siempre la palabra de priori, habían instalaciones que tenían la obligación de control dinámico de la tensión que no absorbieron la cantidad de potencia reactiva que deberían de haber absorbido. No se sabe muy bien por qué, porque no tenemos esos datos. O que la desconexión de determinados tipos de instalaciones fueron incorrectas, ya que la tensión de la red en el transporte estaba dentro de los rangos establecidos en la normativa. Por lo tanto, tenemos preguntas que a mí me surgen del informe del Consejo de Seguridad Nacional, preguntas que me surgen del informe de Red Eléctrica y preguntas que me surgen del informe de AELEC. Yo creo, y termino con algo que nos sucedió en Canarias en los distintos apagones en los que tuvimos que tramitar los expedientes correspondientes. Al final, yo creo que es altamente probable que la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, por cierto, creo que es urgente tener una Comisión Nacional de Energía. Eso es algo que es perentorio en nuestro sistema y esperemos que pueda salir adelante. Al final van a ser responsabilidades que se repartirán entre los distintos operadores de los distintos niveles y, evidentemente, ahí es cuando creo que podremos tener buenas partes de la respuesta. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es su opinión sobre los informes del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el informe de Red Eléctrica, sobre el informe de AELEC, porque al final ese es el objetivo de la comparecencia, y nuevamente agradecerle su comparecencia y lanzar una petición aquí de pensar si fuese necesario constituir una comisión de estudio, ¿no?, sobre la política energética, donde evidentemente la aportación del ponente sería muy útil. Muchas gracias, señor Balbuena. Señor Fernández Ordóñez, por 20 minutos tiene el tiempo para contestar la pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por todas las preguntas. Son un montón, trataré de contestarlas todas. Voy a empezar por la última, del portavoz del Grupo Socialista. Solo por aclarar, simplemente, el objeto de mi comparecencia hoy aquí es responder a la pregunta de cuáles son, en mi opinión, las fortalezas y debilidades del sector eléctrico español. Entonces, yo he tratado de atenerme a la cuestión de mi comparecencia en esta comisión, pero, por supuesto, estoy abierto a responder a todas las preguntas que ustedes me han hecho. Voy a tratar de ir por orden. Probablemente algunas respuestas sean redundantes, ¿no?, porque han hecho comentarios que pueden tal vez responderse a la misma pregunta. El portavoz del Grupo Popular me preguntaba de quién es la responsabilidad de asegurar la estabilidad del sistema, teniendo en cuenta que lo que parece que todos los técnicos dan por asumido ya, que esto ha sido un problema originado por sobretensiones en el sistema y que, por tanto, el origen del evento es un mal control de las tensiones del sistema. La pregunta es de quién es la responsabilidad de gestionar las sobretensiones del sistema. Y yo creo que la respuesta en la legislación está muy clara. El artículo 30 de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, que es la actualización de la Ley 54 del 97, que liberó el sector, nos lo dice muy claramente, que la responsabilidad es de Red Eléctrica, regular las tensiones. Y para eso está el procedimiento de operación 7.4 y todos los mecanismos que tiene Red Eléctrica, ¿no? ¿Cómo hace Red Eléctrica para programar un mix eléctrico, digamos, que sea seguro desde el punto de vista de la operación y que no lleve a sobretensiones en el sistema? Pues bueno, tiene muchos mecanismos a su disposición. Por ejemplo, puede modificar el despacho de las unidades de generación que salen del mercado. Luego hablaremos un poco del mercado, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Lo tenemos en los informes. Puede aumentar o disminuir el nivel de tensión en la red por la apertura o el cierre de líneas en la red. O también puede utilizar elementos específicos para el control de tensión en la red, como son reactancias, reguladores de tensión de transformadores o compensadores síncronos estáticos. Es decir, tiene elementos a su disposición y me gustaría leerles, cuando yo me refería también al segundo informe al que me refería de Red Eléctrica, Red Eléctrica nos dice, literal, lo escribe en el informe, Red Eléctrica es responsable de que la tensión en los nudos de la red de transporte se mantenga dentro de los rangos admisibles establecidos en la normativa, utilizando para ello
todos los recursos disponibles a su alcance. Y dice, Red Eléctrica hace uso de estas herramientas a diario, llevando los recursos disponibles al límite, nos decía en 2023, al límite, llegando a desacoplar más de 100 líneas de la red de transporte al día, siendo 70 el promedio. Yo creo que los documentos de autoridad de Red Eléctrica a los que yo me he referido en mi comparecencia, yo creo que son un grito de auxilio por parte de Red Eléctrica, de por favor, ayúdenme a regular la tensión de la red porque me estoy quedando sin herramientas. Hace años que le dije a la CNMC que me apruebe el PO 7.4 y se hicieron ambos regulatorios con resultados muy positivos, pero la realidad es que desde el 2020 que Red Eléctrica lo pidió, ese PO 7.4 no se aprobó hasta junio del 2025, después del apagón. Entonces, mire, yo como entiendo la Administración es que si un procedimiento es correcto se aprueba, si no es correcto se devuelve para que lo hagan bien, pero no duerme 5 años en un cajón. A mí me parece que no es admisible, ¿no? Eso. Más preguntas. Me decía, ¿por qué dejó Red Eléctrica que el sistema cayera? Es un poco la pregunta. Mire, a mí me cuesta entender que Red Eléctrica dejara el sistema caer a propósito. Lo que sí que parece ser que Red Eléctrica tomó unas decisiones de operación que parece ser que han puesto al sistema en riesgo. Es cierto que Red Eléctrica defiende, a través de su presidenta no ejecutiva, que sus decisiones fueron correctas, que aplicó los procedimientos y que fue la parte de generación la que no actuó según los procedimientos porque no controlaron tensión o no absorbieron reactiva según el procedimiento. Los generadores, por su parte, lo niegan. Por tanto, yo entiendo que esto va a acabar en los tribunales y será un juez el que dirima pues quien tuvo la culpa, ¿no? Pero, desde luego, la responsabilidad de control de la tensión es muy evidente. Quien la tiene, que es Red Eléctrica, la legislación lo dice, el BOE lo dice y la propia Red Eléctrica lo admite. Por lo tanto, yo creo que hay que preguntarle, yo entiendo que habrá comparecencias posteriores del cuerpo técnico de Red Eléctrica, no del cuerpo ejecutivo, donde hay que preguntarles bajo qué criterios técnicos programaron el mix eléctrico de generación del día 28. ¿Cuáles fueron los criterios para programar ese mix, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre si esto es la consecuencia de una política energética, pues mire, yo no lo puedo saber. Lo que sí le puedo decir es que desde el punto de vista operativo, el operador de la red tiene la responsabilidad de operar la red de manera segura y fiable y estable. Entonces, a mí, como, no sé cómo llamarlo, pero tal vez como pulcritud de ejecución, a mí no me gusta que un organismo técnico que opera la red tenga favoritismos por ciertas tecnologías dentro del mismo. O sea, cuando Red Eléctrica publica récords de operación renovable, pues no me parece que Red Eléctrica tenga que dar la impresión de que lo que está persiguiendo es un récord de generación renovable, porque yo creo que lo que tiene que perseguir es una operación segura del sistema. Sobre todo, y esta es mi opinión personal, que no hace falta, que vamos a batir récords de generación renovable año tras año, de ahora en adelante. Es lo obvio, es lo normal, es la evolución que vamos a tener. Tenemos cada vez más penetración de renovables, cada vez vamos a tener más penetración y los récords van a venir mes tras mes. No hace falta forzarlo, ¿no? Es algo que a mí personalmente no me gusta. Me preguntaba la portavoz del Grupo Vox si considero que hubo voluntad política que hay voluntad política para cerrar las nucleares. Bueno, obvio, claro, venía en el programa electoral del Partido Socialista. No estamos descubriendo nada, ¿no? Ahora, si usted me pregunta si la red eléctrica se operó para demostrar que no hacen falta las nucleares, hombre, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que sí le puedo decir es que para operar la red eléctrica hace falta potencia síncrona. Eso es indiscutible, porque la operación de la red eléctrica tiene que cumplir las leyes de la física y no las leyes del mercado económico, ¿no? Por eso luego hay restricciones técnicas, ahora hablaremos de esto. No se puede operar la red eléctrica a día de hoy con las tecnologías que tenemos sin tener potencia síncrona en el sistema. La potencia síncrona puede ser carbón, que ya apenas tenemos, solo había un ciclo operando el día del apagón, puede ser gas, puede ser hidráulica, puede ser nuclear. No tenemos más, pero necesitamos potencia síncrona. Me pregunta si se desconectaron nucleares por órdenes, digamos, técnicas. No, la respuesta es no. Las nucleares
estábamos en un contexto en primavera de alta penetración solar, teníamos mucha agua porque ha llovido bastante este año. Por tanto, estamos en un escenario de precios muy bajos, precios ceros, precios negativos, lo cual implica que las nucleares quedan fuera del mercado. En aquellos días estaban quedando fuera del mercado por precio. Simplemente quedaban fuera del mercado por precio. Pero sí que es cierto que Red Eléctrica, por restricciones técnicas, convocó a varias centrales nucleares a entrar en el mercado, entre ellas las catalanas, por ejemplo. Decía, no, todas dijeron, oye, yo por precio no entro al mercado, como el gas, por precio no entra al mercado, pero Red Eléctrica dijo, no, yo a ustedes las necesito en el sistema para asegurar la seguridad de suministro y la fiabilidad del sistema eléctrico español. ¿Por qué aquel día Red Eléctrica no convocó a la central nuclear de Almaraz o a la central de Cofrentes por restricciones técnicas para asegurar la potencia síncrona del sur de España? Es una pregunta para los técnicos de Red Eléctrica, a la cual yo también me gustaría conocer la respuesta. Se convoca muchas veces a las centrales nucleares de Cataluña por restricciones técnicas, nunca se ha convocado a Almaraz por restricciones técnicas, por ejemplo. Recordemos que aquel día había 4 reactores nucleares acoplados, Trillo estaba en parada y Cofrentes y uno de los 2 ciclos y uno de las 2 unidades de Almaraz estaba fuera del sistema. ¿Qué hubiera pasado aquel día si toda la nuclear estuviera en el sistema? Hombre, yo creo que es muy evidente, y muchos técnicos lo han dicho aquí, que con más potencia síncrona en el sistema el apagón no hubiera tenido lugar. ¿Cuánta potencia síncrona más? No tenemos los datos. A mí me gustaría también disponer de todos los datos para poder calcular cuánta más potencia síncrona. Pero lo que sí que es muy evidente es que había poca potencia síncrona en el sistema y además, como de lo que estamos hablando es un evento de sobretensiones, las sobretensiones se controlan de manera local en el sistema. Es decir, no vale que tengamos mucha potencia síncrona en Cataluña o en el País Vasco o en Asturias, como teníamos, cuando tenemos un problema de baja potencia síncrona en los nodos del sur de la península. Es decir, la generación síncrona del norte no nos va a ayudar para controlar las tensiones en el sur. Entonces, yo tengo muchas preguntas de aquel día, que son preguntas para técnicos de Red Eléctrica, claro, o que alguien libere la información y lo podamos saber. Como, por ejemplo, si Red Eléctrica convocó por restricciones técnicas a 2 ciclos combinados en el sur, porque no entraron en mercado y fueron convocados por restricciones técnicas el día 27, cuando el día 27 uno de esos 2 ciclos se declara indisponible, ¿por qué Red Eléctrica no reprograma otro? Porque fue Red Eléctrica quien convocó a ese ciclo por restricciones técnicas. Sin embargo, dijo, no me hace falta para el día siguiente. Cuando teníamos un porcentaje síncrono en el sur de España del 3% o inferior al 3% de potencia síncrona. Con un ciclo combinado no convocó más. ¿Por qué a partir de las 12, cuando ya ven que la cosa se está poniendo seria, llaman a los ciclos combinados, que saben que tienen un periodo de arranque largo? ¿Por qué no llaman a las hidráulicas de Extremadura, que son inmediatas? ¿Por qué no las llamaron? ¿Por qué en la reposición del sistema no se utilizó el cable de Baleares, cuando toda la potencia síncrona de Baleares estaba disponible? Son preguntas a las que yo no tengo respuesta y me gustaría pues, también conocer qué pasó. Se refería usted a uno de mis artículos, yo creo que eran preguntas legítimas que todo ciudadano tiene, ¿no? Yo creo que eran preguntas que me han hecho hoy en esta comisión, por tanto yo creo que son preguntas que efectivamente los ciudadanos tienen. ¿A qué se debe la baja interconexión? Me preguntaba el señor López. Efectivamente, históricamente, las relaciones en materia de interconexiones con Francia no han sido muy fructíferas. Pero la realidad es que tenemos que ejercer un esfuerzo muy grande, no sé si en materia diplomática o llámenlo usted como quiera, o ejercer presión en Bruselas, pero el mandato de Europa es claro, un 15% de interconexiones. Vamos a tener del orden en 2030 150, 160 gigavatios instalados, si no más. Y vamos a tener unas interconexiones de 5.000 megavatios. Es que es en el entorno del 3%, cuando exigimos un 15%, ¿no? Y esto también es una cosa importantísima porque en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima claramente se sobreestimó, se fue muy optimista con la capacidad de interconexión. Se planeaban 3 interconexiones con Francia, de las cuales se va a hacer solamente una.
¿no? Y esto pues va a afectar claramente a la capacidad de integración de nueva generación y sobre todo a los vertidos de las renovables, que también usted se refiere a ellos. Me preguntaba por el 23% de la retribución, un 23% por debajo, sí, de los países de nuestro entorno. Yo le puedo citar aquí unos datos. Tenemos una retribución muy similar a la de Portugal, muy similar, pero por ejemplo, se está proponiendo una retribución. Nosotros ahora mismo tenemos una retribución en España del 5,58%, que se quiere subir al 6,46%, cuando la de Finlandia es del 7,3%, Austria 7,3%, Alemania 7,4%, Reino Unido 7,5%, Italia 8,7%, Irlanda 8,8%. ¿Vale? Es una retribución sensiblemente mayor, lo cual está poniendo claramente en riesgo las inversiones que nosotros tenemos. Fíjese usted que el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también en esto ha hecho predicciones de manera muy optimista, porque decía que la inversión en redes iba a alcanzar 53.000 millones de euros en el periodo 2021-2030 y hemos cerrado 24 con 13.000 millones. Es decir, nos faltan 40.000 millones por invertir y ya ha dicho el consejero delegado de Endesa que es materialmente imposible, porque ni tienes medios, ni tienes capital, ni tienes gente, ni tienes nada para hacer ese nivel de inversiones. Por tanto, la red no se va a actualizar ni se va a invertir en ella a los niveles que proponía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De hecho, hay un hecho que es revelador. Iberdrola va a hacer 58.000 millones de inversiones en redes en Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí, Endesa y Iberdrola acaban de poner en la nevera 8.000 millones de inversiones en la red de España. Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué están invirtiendo fuera y no están invirtiendo aquí? No. ¿Tiramos todo y empezamos de cero? Me preguntaba usted. En absoluto. Yo creo que tenemos un sistema eléctrico robusto, si se opera correctamente. Tenemos un sistema, yo creo que lo expresé claramente en las fortalezas del sistema, en la franja alta en KPIs operativos de Europa. Yo creo que se trata simplemente de hacer actuaciones regulatorias y actualizar procedimientos de operación que nos obliguen a operar la red de manera más segura. Creo que Red Eléctrica ahora está operando la red en la operación reforzada que llamamos, que eso que llaman operación reforzada es lo que yo considero operación normal. Operación pues conservadora y operación que asegura el suministro. Déjenme poner un ejemplo. Nos decía la señora Corredor que es que todo esto lo originó la caída de una planta que no llega a 500 megavatios, porque tiene 500 megavatios pico, 391 nominales en la provincia de Badajoz. Fíjese usted, si una planta de 400 megavatios nos tira el sistema, pues a mí me resulta difícil de creer. Sobre todo, fíjese, Baleares. Baleares estaba conectada en el momento del apagón con la península a través del cable y por el cable les llegaba un 20%. Un 20% de la generación. Cuando hay el apagón, el cable se desconecta de manera inminente. Baleares pierde el 20% de la generación de repente y no se cae el sistema. ¿Por qué? Porque tienen un altísimo porcentaje de potencia síncrona. El 9 de octubre del año 2023. El 9 de octubre del año 2023 a las 2 de la mañana, cuando España estaba produciendo 20.000 megavatios de electricidad, hay un problema en un parque eléctrico de 380 kilovoltios de red eléctrica y se cae la central nuclear de Ascó, con los dos grupos, el 1 y el 2. Se pierden 2.000 megavatios de potencia cuando se estaban generando 20.000. Es decir, se cae el 10% de la generación de toda España. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque en ese momento el 80% de la generación era síncrona. Por tanto, el sistema es robusto si se decide un mix de generación que sea robusto. Y el sistema será débil si se decide un mix de generación que sea débil. Y esas decisiones las toma una persona. No es el mercado mayorista, como nos decía la señora Corredor. Dice, es que el mix lo determina el mercado. No. No lo determina el mercado. El mercado determina las condiciones económicas primarias del mix. Pero luego ese cruce del mercado mayorista tiene que cumplir las leyes de la física. Y las leyes de la física las se cumplen con las restricciones técnicas. Por tanto, es una decisión el mix en cada momento. Almacenamiento por bombeo, me pregunta usted. Es muy fácil. La manera de almacenar energía por bombeos, tenemos dos presas, una arriba y una abajo. Cuando la electricidad es muy barata por las noches o en alta producción solar, precios cero, precios negativos o precios muy baratos, utilizo la energía para con unas bombas llevar el agua hacia arriba, subo el agua a la presa superior y cuando no tengo energía o cuando la energía es cara, turbino, suelto de arriba, baja abajo y produzco electricidad. Esa es la manera que tenemos en España ahora mismo hasta que lleguen las baterías que tendrán que llegar y serán
un actor que cambie completamente las reglas del juego del sector eléctrico cuando las baterías lleguen, pero están tardando más de lo esperado, ¿no? También el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aquí fue también optimista, ¿no? en este sentido. Ya he hablado que no es un problema de la sincronía total, sino regional, es el control de tensiones. Ha hecho usted referencia a Václav Smil, es un autor al que yo leo mucho. Y Václav Smil nos dice, yo creo que en ese libro en el que usted tiene encima de la mesa, que no se trata de que las tecnologías se peleen entre ellas, es que las necesitamos todas y aún así no vamos a llegar. O sea, a los objetivos de descarbonización de 2050 no vamos a llegar ni con todo lo que tenemos, como para ponernos a exquisitos con esta fuente no, que no me gusta, esta fuente sí que sí me gusta. Vale. El sandbox regulatorio, ya hemos hablado de él. Mi opinión sobre los informes, pues un poco lo que dije al principio, ¿no? Yo creo que son informes que confluyen en algunos puntos. Yo creo que el informe del Ministerio claramente dijo que la programación del mix de aquel día no era adecuada, no lo dice literal. También dice que parece que hay algunos actores que no están absorbiendo reactiva. La absorción de potencia reactiva sirve para controlar las sobretensiones. No sé, yo le puedo decir, por ejemplo, que la central nuclear de Almaraz estaba absorbiendo reactiva por encima del procedimiento, con picos por encima de los 500 megavoltiamperes de reactiva. Tanto no sé que la información que maneja Red Eléctrica, yo insisto nuevamente que nos gustaría que hubiera mucha más transparencia en este evento tan catastrófico para España, y a mí me gustaría que se hubieran hecho grupos de trabajo abiertos donde hubiera también universidades, centros de investigación y no la información hubiera salido a cuentagotas. Tenemos también las conversaciones, por supuesto, de operadores en el sistema con el Centro de Control de Red Eléctrica, donde Red Eléctrica admitía, por ejemplo, hay sobretensiones porque hay poca nuclear en el sistema. O decía, hay sobretensiones porque es la solar que entra y sale por precios. Entonces, una vez más, yo creo, y con esto termino, yo creo que mi mensaje final es: el sistema español es flexible, es fiable y se puede operar de manera muy robusta. Es un sistema que ha dado escasos o nulos problemas en todos los años que lo hemos operado, y yo creo que se puede operar de manera muy robusta. Creo que necesitamos todas las tecnologías y creo que este enfrentamiento, que para mí es falaz, entre unas tecnologías y otras, simplemente se debe a que falta demanda en el sistema. El aumento de demanda del sistema lo que hará es que haya sitio para todos y las tecnologías dejen de operarse entre ellas y pelearse entre ellas, y desde luego es imposible operar el sistema español sin una base de potencia síncrona adecuada. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando Ordóñez. Pues tendría la palabra el señor González Menéndez. Gracias, presidente. Gracias, señor Fernández Ordóñez. Tengo que decirle y agradecerle la claridad con la que ha explicado usted, sobre todo en esta última intervención, donde ha contestado las preguntas que le hemos planteado a los portavoces. Pero permítame, antes de seguir en el tema, dirigirme al resto de portavoces de partidos políticos. Oiga, ustedes no sé a qué vienen aquí. Cuando nos convoca el orden del día, dice claramente, el orden del día nos convoca a la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Joder, pues hablen de ello. Quieran llegar hasta el final, porque cuando están en sus territorios, me imagino que la gente les preguntará cuando les pregunten, y si no, serán ustedes los que tienen la obligación de explicar qué ha pasado ese día. Y no, ante eso prefieren hablar de la filosofía de la energía o de cuestiones de interés, que por cierto da gusto escuchar a ponentes como el que tenemos hoy, porque aprendemos todos, pero nuestra obligación, por encima de aprender y por encima del disfrute de aprender, es saber qué ha pasado ese día, y ustedes no han querido entrar en ese tema porque o no les interesa o no les apetece. Oiga, creo que es una dejación de funciones para un senador representante de todos los españoles importante. Bien, señor don Manuel, decirle que sí, que he sido muy claro. Y sabemos, después de las últimas, anteriores me refiero, comparecencias y con la suya de hoy, sabemos que Red Eléctrica es la responsable de todo esto, Ley 24/2013, sabemos que tiene medios, usted relató varios, abrir y cerrar líneas, los despachos de unidades de generación, tiene medios para que el mix sea el mix adecuado. Sabemos, no lo dijo usted, pero lo digo yo, que Beatriz Corredor mintió
en esta sede parlamentaria, mintió en esta comisión, porque no depende, el mix no depende del mercado, depende de decisiones personales. Mintió cuando atribuyó toda la responsabilidad a un centro en Badajoz, o a unidad de Badajoz, y mintió cuando directamente se despachó con las explicaciones pues, simples y simplistas y esquivas que emitió en esta comisión. Es evidente, es algo que todos sabíamos y que varias, y lo seguiremos escuchando en sucesivas comisiones como esta, al final corroboraremos que directamente la responsable de Red Eléctrica mintió en esta sede parlamentaria, y así fue. Pero es que además sabemos que antes, ya por entrar en las causas, que es el objeto de esta comisión, sabemos que antes del gran apagón, Red Eléctrica, usted lo confirmó y venimos escuchando opiniones al respecto, permitió, a sabiendas, quiero decir, un mix directamente peligroso para la estabilidad del suministro eléctrico en este país. Sabemos además que las empresas generadoras y distribuidoras avisaron a Red Eléctrica, tenemos constancia. En alguna ocasión incluso Red Eléctrica contestaba que sí, que tenían problemas con la inestabilidad en la generación asíncrona y que había un problema porque había poca generación nuclear, poca generación síncrona. Bueno, pues esto lo sabemos a día de hoy y es otra piedra más en la mochila de la culpabilidad de Red Eléctrica. Y cuidado, queremos saber qué pasó, pero por supuesto el paso siguiente es atribuir responsabilidades. Faltaría más. Aquí no estamos trabajando a beneficio de inventario. Aquí se trata de saber qué pasó, quién fue responsable, para depurar responsabilidades y que esto no vuelva a ocurrir. Sabemos también, además, que Red Eléctrica, implícitamente, lo dijo usted también, implícitamente reconoce la culpa previa, porque al activar el modo reforzado, el sistema reforzado, está asumiendo que precisamente el problema ha sido ese mix peligroso en el que nos desarrollamos directamente días, semanas, días, y en particular el día del gran apagón, ¿no? Y además sabemos, y es importante decirlo, que esto no ha sido ni un boicot, ni un sabotaje, ni un ciberataque, eso se ha descartado. Sabemos que no es falta de conocimiento ni de pericia de los técnicos, de los medios técnicos de Red Eléctrica. Es evidente que no lo es. Tenemos personas con una gran cualificación en Red Eléctrica. Sabemos, y lo acabamos de decir, que no es desconocimiento del riesgo que asumía Red Eléctrica con un mix de esta manera tan peligroso, tan basado en generación asíncrona y no síncrona. Por tanto, no es algo fortuito, es algo que se sabía. Tampoco es algo repentino, es algo que se conocía, que se sabía. En los informes, incluso hace años, los informes de Red Eléctrica que usted citaba alertaban sobre ello, las llamadas de los días anteriores alertaban sobre ello, se sabía lo que estaba pasando, se sabía el riesgo en el que se estaba incurriendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Inversos en esta campaña de promoción con no sé qué récord absurdo y extraño de implantación de generación renovable en España, que yo no sé por qué nadie decidió meternos en esa carrera, que es una carrera, como usted bien dice, absurda. La renovable está muy bien, pero tienen que convivir todas, porque todas se apoyan unas a otras para que no haya rupturas en el sistema y el suministro sea estable. Eso estaremos todos de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado entonces? Porque sabemos, y eso podemos constatarlo a día de hoy, sabemos que Red Eléctrica estaba experimentando una situación inédita en el sistema eléctrico español. Estaba experimentando una situación inédita y estaba comprobando y estaba sometiendo a un estrés al sistema, a sabiendas o no lo sabía, sino queriendo o no, pero estaba sometiendo al sistema a un estrés, estaba experimentando esa situación porque nunca antes, y eso lo dice la propia Red Eléctrica, nunca antes había habido tanto en el mix, tanta porcentaje de energía renovable frente a tan poco porcentaje y tan mal distribuido, además, como usted bien decía, de energía síncrona y, por tanto, más estable. Hablo de ciclos, hablo de hidroeléctrica, hablo de nuclear. Con lo cual, se estaba experimentando una situación inédita y, al final, cuando incluso la ministra Agessen directamente contemplaba la botadura de este Titanic, el Titanic, desgraciadamente, naufragó y naufragó para todos los españoles. Con lo cual, lleguemos, y esto es un mensaje para el resto de portavoces, lleguemos a las causas y no se pierdan en divagaciones acerca del sistema eléctrico, no se pierdan en eso, vayan a las causas, que es su obligación, la suya, no la del ponente. El ponente tiene la clara, además lo ha dicho sí, así se la ha citado, para hablar de las fortalezas y hablar y definir lo que es el sistema eléctrico español, pero nosotros tenemos la obligación de llegar al final de lo que está pasando aquí. Con lo cual, hagamos nuestro trabajo y comprobemos entre todos cómo se nos ha mentido por parte de Red Eléctrica, y con eso termino, señor presidente, cómo se nos ha mentido por parte de la señora Corredor y qué tenemos que hacer en lo sucesivo, porque sabemos lo que ha pasado, para evitarlo, para que no vuelva a ocurrir, porque aquí nadie quiere que ocurran estas cosas, queremos que no vuelva a
ocurrir. Y para ello hay que llegar al fondo y hablar claramente de las causas que han motivado el gran apagón que le apagó la luz a toda España durante unas cuantas horas de un nefasto mes de abril. Muchas gracias, señor González Menéndez. Señora Gómez Enrique. Gracias, señor presidente. Simplemente le quiero reiterar la gracia al compareciente, al señor Fernández, y darle también las gracias por toda la información que nos ha dado, que ha sido muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor López Torres. Bueno, por una parte, bueno, yo creo que las causas más o menos van quedando claras, ¿no? Todavía, evidentemente, faltan informes, faltan los informes definitivos que iremos también conociendo a lo largo de octubre y bueno, pues se irán aclarando todavía más cuestiones que quedan por ahí pendientes, pero creo que ya vamos todos teniendo una idea bien clara. La verdad es que a mí me gusta más centrarme en conocer los problemas para buscar soluciones, no tanto para estar todo el día señalando a nadie. Y por eso también, de las cuestiones que han salido, sí que me gustaría bueno, que decía que hace falta una base de potencia síncrona adecuada. Evidentemente, las energías renovables, al menos en España, generan electricidad asíncrona, es así, pero también es posible que a través de compensadores síncronos puedan generar inercia y estabilidad al sistema, que en otros países, por lo que también nos han dicho en alguna otra comparecencia, como Portugal y Francia, sí que lo hacen en un porcentaje, en este caso bastante mayor al español. Me gustaría que me confirme, bueno, si usted lo ve que es así o no es así, porque eso también, evidentemente, sobre todo en aquellas zonas, porque uno de los problemas que ha habido también es que la generación asíncrona está más concentrada en cierta zona de la península, ayudaría también a que en esas zonas tengamos una mayor estabilidad de la frecuencia. Sin más, y finalmente pues, agradecerle nuevamente su presencia y sus explicaciones. Muchas gracias, señor López Torres. Ya no hay segundo turno, bueno, tercer turno para él, pero en todo caso, sin perjuicio que privadamente ahora se le quieran contestar lo que sea, está, ¿vale? Señor Gasseni Blanc. Sí, no voy a añadir nada más, solo agradecerle su comparecencia hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Balbuena Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, el portavoz del Partido Popular. Nosotros venimos aquí, como mínimo, con la misma seriedad con la que usted viene aquí. Como mínimo, no para despistar. Lo que sucede, yo no sé si usted lo hará o no, pero nosotros estudiamos, de alguna forma, la problemática de la situación que estamos investigando. Leemos mucho. Y hacemos las preguntas que entendemos que son necesarias para cada uno de los comparecientes. Aquí el compareciente ha dejado infinidad de preguntas a las que le gustaría tener respuesta. Ha hecho una relación de preguntas, muchas de las cuales nosotros compartimos. Y ustedes, el único objetivo de esta comisión es que alguien diga que fue Pedro Sánchez quien dio la orden el 28 de abril de que algunos dijeron que cerraran nucleares y otros dicen que es que pongan más renovables porque tenemos que batir un récord. Eso se ha dicho en esta comisión. Y ese objetivo, ya le digo que no lo van a conseguir. El mercado funciona, y uso la terminología que dijo el compareciente, conciliando dos leyes. En primer lugar, la ley de mercado, o MIEC, y en segundo lugar, la ley de la física, las restricciones técnicas. Tal como está establecido actualmente en los procedimientos operativos, la península ibérica, a la hora de hacer los ajustes, funciona como un único nodo. Y a la hora de definir qué grupos tienen que actuar de respaldo o no, se actúa en función al precio que han ofertado. Pero no al precio del día anterior, sino al precio que tienen reconocido. Y eso hace que las decisiones, a la hora de decidir una central u otra, tengan que ser diferentes. Precisamente el procedimiento operativo que se ha aprobado establece la posibilidad de algo que parece lógico en un sistema eléctrico como el actual, que hagamos mercados zonales de capacidad en zonas determinadas. Algo que hasta el momento no existía. Por lo tanto, lo que usted llama filosofía, nosotros llamamos un discurso técnico, que le podrá gustar más o le podrá gustar menos, pero que le pido que respete.
De la misma forma que nosotros respetamos su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor forma y atendiendo a la veracidad de los datos que actualmente tenemos. Actualmente, Red Eléctrica contempla... Presidente, No pasa nada. No pasa nada. Señor González, no haga entrega de nada, ¿eh? Actualmente, Red Eléctrica, y digo que todos los informes que se han puesto sobre la mesa plantean preguntas que no tenemos. ¿Cómo es posible que nadie ponga el grito en el cielo porque tengamos un anexo 7, creo recordar que era, del informe del Consejo Nacional de Seguridad, donde se hace una relación supuesta de las empresas a las que se le ha pedido información, quiénes contestaron y quiénes no, y sea una página en blanco porque ninguna haya dado su permiso? Criticamos la falta de transparencia de Red Eléctrica. Yo no acepto esa afirmación. Falta de transparencia del resto de agentes, que ninguno ha dado su autorización para que sepamos los datos. Lo sabremos con el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sabremos exactamente y seguramente que muchas de las preguntas que se han puesto aquí tendremos respuesta sobre la mesa. Red Eléctrica afirma o señala en su informe la concatenación de 18 hechos que produjeron el apagón. Desde su óptica, insisto, me genera preguntas como el del Consejo Nacional, como el de AELEC. Porque claro, todos barren para su casa. Si es que ya me pasaba en Canarias, ¿no? Al final todos decían que la culpa era del otro, y al final, en un sistema tan complejo como el sistema eléctrico, con tantas interconexiones, al final es una concatenación de responsabilidades. Porque Red Eléctrica, entre una de sus cosas que dice, oye, es que nosotros hemos dado orden para controlar la atención a determinados grupos y no respondieron como supuestamente tenían que haber contestado. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Nos gustaría saber qué dice el operador al que se le acusa, pero no sabemos por qué es que no quiere que se sepa su respuesta. Red Eléctrica dice es que hay generadores que desconectaron cuando no tenían que ser desconectados, cuando las diferencias de tensión estaban por debajo del 2% y a pesar de todo desconectaron. Solo dice Red Eléctrica. ¿Sabemos la opinión de los generadores? No. Oye, si a mí Red Eléctrica me acusa de eso y yo soy un generador y sé que es mentira, me lanzo a decir que es mentira, pero no lo dicen. Eso nos lleva ya a sospechar. Por lo tanto, no lo han dicho por escrito, que es donde lo tienen que decir. Porque a mí no me vale que les diga palabra. Aquí, esto al final, el juez, porque esto llegará a un juez, como bien ha dicho el compareciente, al final va a ser un tribunal quien dirima responsabilidades y quien diga a quién le compete más o menos responsabilidades. No va a ser una cosa exclusiva. Por lo tanto, aquí me gustaría que se trajese, insisto, a los responsables de configurar eso que llaman el MIS, a la parte de que consigue la ley de mercado y la parte que consigue la ley física, que seguramente no, porque al final todo esto queda por escrito. Y si al final se demuestra que es que ha habido una configuración por parte de Red Eléctrica que no era acorde a lo que establecían los criterios, yo no me quiero ver en las responsabilidades del técnico que lo haya firmado. Porque aquí todo esto lo hacen técnicos. Y yo rompo una lanza por los técnicos de OMIE, por los técnicos de Red Eléctrica y por todos y cada uno de los técnicos que operan el sistema eléctrico en España, que, insisto, cada vez es más complicado, cada vez es más complejo y que no es nada sencillo de poder operar. Por lo tanto, termino, y es que yo creo que aquí no ha quedado demostrado eso que ustedes quieren decir, de que al final esto ha habido una consigna de Moncloa de batir un récord, y que queda patente que España puede seguir por una senda de descarbonización, ajustando algunos elementos que evidentemente son necesarios ajustar. Pues muchas gracias por la intervención. Bueno, pues ya no habiendo más temas para tratar, muchísimas gracias por su exposición. Se levanta la sesión. Tendremos ahora mesa, ¿vale?, para actualmente. Venga.